Buen día, soy la ingeniera ambiental Rebeca Espinosa y a continuación les voy a hablar un caso donde se aplicó la gestión ambiental en el turismo venezolano. La ingeniera Lila Loaiza ya les dio una breve introducción. En esta presentación les daré una breve introducción en qué consistió un plan de gestión de residuos y desechos sólidos que se realizó en un parque nacional, específicamente en el Guarará de Repano, donde se conformó un eje territorial donde estaba el Hotel Humboldt, las caminerías desde el teleférico de la estación Guarará de Repano hasta el hotel, incluyendo los establecimientos comerciales, la comunidad de Galipán, los senderos del Parque Nacional y el sistema teleférico Maripere Guarará de Repano Macuto. Les hablaré un poco los objetivos de este plan de gestión, en que el marco legal en que se basó, la caracterización del área de estudio, profundizaré un poco cómo se realizó el diagnóstico de la generación y gestión de residuos y desechos sólidos en ese eje territorial, el qué consiste el plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos y finalmente mencionaré un poco sobre la propuesta de políticas públicas sobre restricción y uso de materiales desechables dentro del Parque Nacional, así como la propuesta de una autoridad única que supervise la implementación y cumplimiento del plan y la implementación de la unidad Parque Nacional Guarará de Repano dentro de Imparques. Como les dije, voy a explicarle un poco cómo se realizó un plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos generados en el eje territorial Hotel Humboldt, caminería desde el teleférico Guarará de Repano hasta el Hotel Humboldt, comunidad de Galipán, senderos del Parque Nacional Guarará de Repano y sistema teleférico Maripere Guarará de Repano, Macuto. Este plan se realizó en el año 2017. La Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, en la que tuve oportunidad de trabajar, junto al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. En este caso, actualmente se llama Ministerio de Ecosocialismo. Estuvo representado por el ingeniero Jacobo Prado, excelente profesor también de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Como introducción tenemos que el eje territorial se ubica en la cordillera de la costa, entre la ladera sur del Parque Nacional Guarará de Repano, en el municipio Libertador del Distrito Capital, y la ladera norte en el municipio Vargas del actual estado La Guaira. Como todos sabemos, el Parque Nacional Guarará de Repano es lo más emblemático, no solamente del Distrito Capital, sino también de todo el país. Es por ello que tiene un alto atractivo turístico, genera empleos, bienestar, calidad de vida y sobre todo divisas para el país. Pero también incide directa e indirectamente en la producción y generación de los residuos y desechos sólidos. Como parte del macroproyecto de restauración, rehabilitación y puesta en funcionamiento del Hotel Humboldt, nos vimos en la necesidad de diseñar un plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Esto con la finalidad de que se convierta en un instrumento sostenible de gestión que permita mejorar las condiciones sanitarias y ambientales, así como optimizar la oferta turística y elevar la calidad de vida, no solamente a los habitantes, sino también a los visitantes. Nos planteamos como objetivo general formular un plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos en el eje territorial, conformado por el Hotel Humboldt, caminería de la estación teleférica Guarará de Repano hasta el Hotel Humboldt, la comunidad autóctona de Galipán, senderos del Parque Nacional Guarará de Repano y el sistema teleférico Maripérez, Guarará de Repano y Guarará de Repano, Macuto. Para lograr este objetivo general nos planteamos unos objetivos específicos. El primero de ellos es diseñar un sistema de gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos basados en el mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales del eje territorial. Como segundo, establecer el marco institucional, normativo y regulatorio para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos en el mencionado eje territorial, incluyendo una propuesta para la implementación de políticas públicas. Como objetivo número 3, tenemos evaluar la logística del manejo integral de los residuos y desechos sólidos en el eje territorial para la propuesta de una autoridad única que supervise la implementación y cumplimiento del plan. Como cuarto, fomentar la participación de las comunidades, empleados y visitantes en actividades que puedan permitir la minimización de la generación y aprovechamiento de los residuos y desechos sólidos. Y por último, sensibilizar a las comunidades, a los empleados y a los visitantes en acciones que optimicen la gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos. Como todos sabemos,
toda propuesta de proyecto, todo plan, toda iniciativa que queramos emprender debe estar basado en un marco legal. Es por ello que hicimos una revisión de la normativa ambiental vigente y todo lo que corresponda, entre ellos como principal la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, seguido de la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Gestión del Integral de la Basura, la Ley de Reforma Parcial de Ley del Instituto Nacional de Parques, la Ley del Plan de la Patria, el decreto 2216, que son las normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. Así como también el decreto 473, que es la declaración del Parque Nacional con el nombre del Ávila a toda la región montañosa del mismo nombre, a un área aproximada de 62.500 hectáreas. El decreto 114 del año 74 es donde se extienden los linderos del Parque Nacional. En el año 1991 se publica el decreto 1215, donde se reforman estos dos anteriores. Se fusionan en uno solo para delimitar la extensión territorial del Parque Nacional El Ávila. Finalmente, en el año 2010, se publica el decreto 7388, donde toda la extensión que comprende el Parque Nacional El Ávila se denominará en lo adelante Parque Nacional Guarará de Repano. Pero se mantiene toda la normativa, se mantiene en vigencia toda esa normativa relativa al mismo. Para realizar este plan, lo primero que se realizó, aparte del marco legal, seguimos con la caracterización del área de estudio. Para obtener la información sobre la ubicación, clima, hidrografía y flora y fauna de la caracterización, nos basamos en el estudio de impacto ambiental y sociocultural del sistema teleférico Guarará de Repano Macuto, realizado por Arbórea Consultores Ambientales en el año 2015. La información sobre el turismo y los aspectos económicos los recolectamos en campo ese mismo año. Ahora bien, seguimos con el diagnóstico de la generación y gestión de residuos y desechos sólidos en el territorial. Para esto, como primer paso, obtuvimos que había que caracterizar los residuos y desechos sólidos. Esto con la finalidad para tener una idea más clara de qué es lo que se produce y en qué cantidad en la comunidad de Galipán y en el área comercial del Parque Nacional Guarará de Repano. Para ello se tomaron al azar 3 muestras de los residuos y desechos generados en estos sitios. Posteriormente, se procedió a llevarlas a un sitio techado, se realizó una segregación y los componentes que se obtuvieron se pesaron. Para ello utilizamos una balanza de 25 kilos, más o menos 10 kilos de margen de error. En la imagen podemos ver el sitio donde se realizó la caracterización, está exactamente en la entrada de Galipán, bajando por el Parque Nacional. Y en la imagen 2 y 3 podemos obtener cómo se realizó la segregación y el pesaje de los residuos y desechos sólidos conjuntamente con el pesaje. Finalmente, los datos que obtuvimos los planteamos en las siguientes tablas. La primera caracterización se realizó el 12 de junio del año 2017. En la comunidad de Galipán predominó la producción de materia orgánica, representando un 55.79%, seguido del plástico y de papel y cartón. Obtuvimos otro tipo de materiales como papel de aluminio, metales no ferrosos y cerámica, pero en un bajo porcentaje como 4.96%. Mientras que en todo el área de las caminerías del Parque Nacional Guarará de Repano, los establecimientos comerciales, predominó la producción de plástico en un 49.10%, seguido del orgánico, un 30.69%, y finalmente papel y cartón. La segunda caracterización la realizamos el 11 de julio de ese mismo año. En la comunidad de Galipán no se obtuvo materia orgánica, sin embargo, la producción de plástico representó el 42.85% de todas las muestras, mientras que papel y cartón un 21%. En el Parque Nacional predominó en casi similar por ciento el plástico junto al papel y cartón. Y finalmente, la tercera caracterización que se realizó fue el 28 de agosto, donde en la comunidad de Galipán predominó la producción de papel y cartón en un 47.06%, seguido de materia orgánica, un 34.03%, mientras que en el Parque Nacional nuevamente se repite la alta producción de plástico en 44.44%, seguido de la materia orgánica y culminando en cantidades iguales de papel y cartón y vidrio. ¿Qué obtuvimos con esta caracterización de los residuos y desechos que se generan? Que los principales componentes son materia orgánica, papel y cartón, plástico y vidrio que se generan en estos sitios. Ahora bien, una vez caracterizados los residuos y desechos
sólidos que se generan, procedemos a recolectar información de cómo es el almacenamiento y la recolección. En el caso del Hotel Humboldt, si hay un sitio dentro de las instalaciones del hotel para emplearse en su fase operativa. Es un cuartito de almacenamiento de residuos orgánicos e inorgánicos que mide aproximadamente 56,25 metros cúbicos. En la etapa que hicimos el diagnóstico, en este caso en el año 2017, estaba en su fase de construcción y restauración. Por ello, todo lo que se producía que predominaba en los escombros se ubicaba en los exteriores del sitio y eran retirados por vehículos contratados para la empresa encargada de las obras civiles que generó estos residuos y desechos. A continuación podemos ver más o menos entre el plano del hotel donde está ubicado el depósito de residuos orgánicos e inorgánicos gracias al arquitecto Gregory procedente de Mintur. Ahora bien, en el Parque Nacional Guará de Repano sí hay un depósito de almacenamiento temporal de residuos de aproximadamente 114 metros cúbicos, ubicada en la parte baja de la estación del teleférico. Allí se almacena temporalmente hasta que son trasladados semanal o quincenalmente hasta el depósito de la estación de teleférico Mari Pérez, donde un vehículo Supra realiza la recolección y lo traslada a su disposición final. En las siguientes imágenes vamos a ver que aquí está la entrada al depósito de los residuos y desechos, esta es la estación de teleférico Guará de Repano, y las condiciones en ese entonces cuando hicimos la inspección eran así del cuartito de almacenamiento. Estos son los que son bajados hasta la estación de teleférico Mari Pérez, esta es la entrada del depósito, por aquí se encuentra la estación, y se almacena en un contenedor roll-on-roll-off. La comunidad de Galipán. La comunidad de Galipán en este caso tiene 8 puntos en los cuales le hace los almacenamientos temporales. Estos 8 puntos hicimos el recorrido con la comunidad y fueron tomados con un GPS Navigator en campo y los representamos en cartografía. En este caso, la representación fue hecha gracias a la Coordinación de Evaluación Geográfica de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. En relación con las actividades de recolección y transporte, realmente son realizadas por unidad Ford Super Duty 4x4 F350, que es propiedad de un habitante de Galipán. Él cobra el servicio tanto a los habitantes de la comunidad para la recolección y transporte como a Ventel. Recordemos que les comenté que Ventel es el que gerencia el área de las caminerías de la estación de teleférico hasta el Hotel Humboldt, incluyendo los establecimientos comerciales. Por ello, Ventel tiene una partida para pagarle a este señor para realizar este servicio. Se realizan 2 viajes semanales en temporada alta y unos viajes semanales en temporada baja. Aquí podemos ver, aquí se encuentra ubicado el Hotel Humboldt, la estación de teleférico, y aquí están los sitios de almacenamiento temporal de toda la comunidad hasta el subpunto más norte en el estado de La Guaira. Este es el vehículo donde realiza la recolección. Una vez recolectada esta información, procedemos a investigar y plantear cómo es la disposición final y si realmente hay un aprovechamiento de residuos y desechos sólidos. En el caso del Hotel Humboldt, de las caminerías desde el teleférico Guará de Repano hasta el Hotel Humboldt y los establecimientos comerciales, todo lo que se genera va directamente a la bonanza, al relleno sanitario, o más bien un vertedero en Chagallá, municipio de Guaycaipuro del estado Miranda. En el caso de la comunidad de Galipán, sí hay un aprovechamiento de los residuos. En este caso, ellos la materia orgánica la aprovechan como fertilizante para los cultivos e incluso para alimentos para cerdos. En el caso de algunos desechos especiales, como los cauchos de los vehículos, la escuela de la comunidad de Galipán se encarga de recolectarlos para posteriormente reutilizarlos junto a los niños en labores de jardinería. Todo aquello que no se aprovecha lo ubican en la cercanía del teleférico, posteriormente son trasladados hasta la estación de Las Mallas y finalmente a la bonanza. En el caso del Parque Nacional, se traslada hasta la estación Mari Pérez, de allí a Las Mallas y finalmente a la bonanza. Recordemos que todos estos diagnósticos se realizó en el año 2017. Luego, resaltemos cuáles son los aspectos técnicos operativos. En el caso, para determinar cuál va a ser la producción de residuos y desechos sólidos en fase operativa de todos estos componentes del eje territorial, se hizo un levantamiento de información. Lamentablemente, no se cuenta con tecnología ni con equipos en ese entonces para hacer el pesaje
Así que por ello se hizo una proyección de manera teórica. En el caso del Hotel Humboldt se proyecta que en su fase operativa puede producir 7 toneladas semanales. El Parque Nacional Guararapano 2 toneladas semanales. La comunidad de Galipán aproximadamente generaba 3 toneladas semanales. Y el sistema teleférico Maripérez Guararapano Macuto, en su etapa operativa de ambos sistemas, puede producir de 25 a 26 toneladas mensuales. Entre los aspectos gerenciales y administrativos podemos destacar que no se sigue ningún patrón. ¿Qué quiere decir? Que no hay una institución que se encargue de los residuos y desechos. Cada componente del eje territorial de manera individual gestiona estos residuos y desechos que se generan. En el caso de Galipán, tiene un servicio privado y particular donde todos los habitantes pagan una tarifa determinada para que alguien recolecte y transporte estos residuos y desechos. En el caso de los establecimientos comerciales y las caminerías del Parque Nacional, Ventel como ente administrador estatal se encarga de esta gestión. En el caso de los senderos del Parque Nacional, todos aquellos que ingresan por vía terrestre, todos aquellos que realizan senderismo y excursión en el Parque Nacional, a lo largo de todo el sendero podemos ver que no existen lugares de disposición. En ese entonces, cuando realizamos el diagnóstico, se planteaba dos panoramas. El primero era que todos aquellos guardaban sus residuos y desechos hasta que llegara a su punto final de la caminata. Es decir, cuando llegaban a la población de Galipán o a donde se ubicaban los establecimientos comerciales de las caminerías, allí disponían sus residuos y desechos. Y hay otros que, sin embargo, lo dejaban a lo largo del camino, dejando un rastro a lo largo de todas las laderas de la montaña, residuos y desechos. Entre los aspectos financieros, podemos observar o destacar que la contratación del servicio de recolección y transporte de los desechos de Galipán y de Ventel se hacen de manera individual, el cual se le cancela a un habitante de Galipán que posee una unidad con la que realiza el servicio. La comunidad de Galipán no recibe ningún cobro de servicio en la recolección en el recibo de electricidad. Recordemos que en el recibo de electricidad hay un ítem que es servicio de aseo urbano. En este caso, Galipán no le cobran ese servicio. En este diagnóstico que realizamos sobre la generación y gestión de residuos, obtuvimos las siguientes conclusiones. Primero, que la competencia del manejo de los residuos y desechos sólidos mencionados es ninguno de los entes cumple cabalmente con la referida competencia. Que en el eje territorial ninguno de estos entes que están involucrados posee una unidad de recolección y transportes para la que se generan en el área. En Galipán no se cobra ningún tipo de tarifa como contraprestación por el servicio de manejo de los residuos y desechos sólidos por parte del Estado. En este caso, como dije, los habitantes se le cancela a un privado, a un tercero. Como dice lo siguiente, que tanto la Comunidad de Galipán como el Parque Nacional Guararapano tienen contratado con un tercero, un privado, el servicio de la recolección y el transporte que lo traslada hasta la ciudad de Caracas. De acuerdo con el estudio de capacidad de carga realizado por Arborea Consultores en el año 2015, el sistema teleférico Guararapano-Maripérez maneja un aproximado de 4.900 usuarios diarios, en un horario comprendido entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces, se hace una proyección que cuando esté operativo el sistema completo, Maripérez, Guararapano y Guararapano Macuto, habrá unos 5.000 usuarios por día. Y estamos hablando que aproximadamente se puede generar 3.750 kilos de residuos y desechos sólidos. Entonces, ahora bien, en vista de que realizamos todo este diagnóstico, ahora propusimos un plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos, el cual va a tener una duración de 10 años el plan, siendo a corto periodo de 0 a 2 años, mediano plazo de 3 a 5 años y largo periodo de 6 a 10 años, correspondientemente identificada con letras C, M y L. Nos planteamos unos objetivos estratégicos para este plan. El primero es sensibilizar a la comunidad de Galipán y a quienes toman decisiones a nivel local, regional y nacional sobre la importancia del manejo de los residuos y desechos en el sector. El segundo es asegurarnos la viabilidad política, técnica y financiera mediante un trabajo de reforzamiento de las capacidades operativas y de gestión del eje territorial, del Hotel Humboldt, las caminerías de teleférico Guararapano hasta el hotel,
Incluye los establecimientos comerciales, la comunidad de Galipán, los senderos del Parque Nacional y el sistema teleférico. Y como último, hay que garantizar la viabilidad institucional y convergencia de esfuerzos a nivel local, regional y nacional sobre el manejo de los residuos y desechos en el sector. Posteriormente, nos planteamos unos lineamientos estratégicos. El primero es vincular los procesos de ordenamiento urbano con las propuestas de manejo de residuos y desechos sólidos. Segundo, propiciar mecanismos de control social para el manejo. Promover la participación de los agentes generadores de residuos y desechos sólidos, en este caso, la participación de la comunidad y el sector turístico. Diversificar las tecnologías en el manejo, gestionar y propiciar todas esas acciones interinstitucionales a nivel local y regional. Y finalmente, mejorar la capacidad gerencial, administrativa y financiera en materia de residuos y desechos sólidos de todos los entes que integran este eje territorial. Este plan de gestión está planteado en 3 fases. La primera fase, que es un plan de acción de 0 a 2 años, va a involucrar la fase operativa del Hotel Humboldt y las caminerías del teleférico hasta el Hotel Humboldt, incluyendo los establecimientos comerciales. Estos son los entes involucrados en la primera fase del plan. Va a tener una duración de 24 meses. Se plantearon una serie de programas que tienen un alcance de 0 a 6 meses, de 7 a 12 meses y 3 a 24 meses. ¿Qué pasa? En el corto plazo van a figurar acciones de bajo costo. Esto con la finalidad de potenciar iniciativas y recursos existentes para crear un clima favorable de inversión en la zona, mientras que en el mediano y largo plazo aparecen acciones que van a requerir mayor inversión y mayor capacidad técnica y operativa. Ahora bien, en este plan de acción está conformado por los siguientes programas. El programa de prevención, sensibilización y educación ambiental. El programa de separación en la fuente y aprovechamiento. Este programa va a estar conformado por las actividades de formación a los empleados del Hotel Humboldt, de todos aquellos que trabajan en el área de caminerías, desde la estación de teleférico hasta el hotel, incluyendo los establecimientos comerciales. Implementar incentivos, suministrar y ubicar estratégicamente en el hotel y en el área de caminerías contenedores de colores para fomentar la separación en la fuente y así aprovechar los residuos. En el tercero, un programa de almacenamiento temporal. En este, planteamos un lugar donde se puede almacenar temporalmente todos estos residuos y desechos ubicados en estos sectores dentro del Parque Nacional. Un programa de minimización, reutilización, aprovechamiento y valorización de los residuos. Luego un programa de tratamiento y disposición final y finalmente un programa de monitoreo y seguimiento de este plan de acción. Entonces, como dije, lo principal es sensibilizar y educar para que vayan tomándose, teniendo ese sentido de pertenencia de este plan de acción. Por ello se propone que al comienzo se coloque principalmente en esta zona 2 contenedores, donde al menos se pueda separar los desechos orgánicos e inorgánicos. Esto posteriormente se va a ampliar a más contenedores para optimizar el aprovechamiento de los residuos en el área de escaminerías y dentro del hotel, con contenedores con mayor diversificación, donde se pueda separar lo orgánico, el plástico, el vidrio, papel, metal e incluso aquellos residuos peligrosos como las baterías. Esta imagen que ven a continuación es el sitio que se propone en el programa de almacenamiento temporal. Es un terreno ubicado cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Nacional. Actualmente, en ese entonces se estaba empleando como almacenamiento temporal de la comunidad de Galipán. Sin embargo, y de las caminerías, senderismo, lo que lograban recolectar lo ubicaban allí. Sin embargo, vimos que este terreno está óptimo. Sí requiere una inversión para optimizar la infraestructura y la ubicación. Sin embargo, es el más idóneo que hay. En este sitio de almacenamiento temporal se propone la ubicación de ciertos contenedores para evitar algún tipo de lixiviado. Sin embargo, como vimos un lugar de almacenamiento temporal. Y como ya se explicó brevemente en la gestión, el almacenamiento temporal no dura más de 2 semanas. Ok, esto es planteado en la primera fase donde se involucra el Hotel Humboldt y las caminerías del teleférico hasta el hotel.
Ahora, en la segunda fase se van a implementar todos estos programas, pero en la comunidad de Galipán junto a los senderos. Y en la tercera fase se va a involucrar ya el sistema teleférico Guardia Repano Macuto en su fase operativa. Nos dimos cuenta que uno de los principales problemas es el plástico. Es por ello que hicimos la propuesta de políticas públicas para restringir el ingreso y uso de materiales desechables en el Parque Nacional. Entre ellas está la prohibición del uso de bolsas plásticas, de pitillos, sorbetes, todo tipo de recipientes plásticos y todo tipo de recipientes desechables, sobre todo de polietileno. Entonces, si vamos a restringir el ingreso y el uso de estos materiales, se pueden sustituir por todos aquellos contenedores de cartón o basados en su producción de fibra vegetal para fomentar la biodegradación. Todo esto, claro, tomando en cuenta las posibilidades de todo lo que son los establecimientos comerciales. Finalmente, nos dimos cuenta que el principal problema es que no hay una autoridad única, ni una institución única que administre, gerencie o que se encargue de la gestión de los residuos y desechos sólidos. Por eso hacemos una propuesta que Imparques, como gerente de un parque nacional, ya hablando que es la institución que tiene mayor peso en el Guardia de Repano, cree la unidad de Parque Nacional Guardia de Repano. Esto con la finalidad de que sea la autoridad única que supervise la implementación y cumplimiento del plan. Entonces, para realizar esta propuesta, tomamos en cuenta la evaluación institucional de la gestión de los residuos sólidos en todo el Parque Nacional y cada ente que conforma este eje territorial. Y finalmente, la propuesta de la implementación de la Unidad Parque Nacional Guararapano dentro de Imparques. Esta Unidad Parque Nacional Guararapano va a tener como funciones principales: 1. Velar por el cumplimiento de la legislación y normativa venezolana que rige al Parque Nacional Guararapano. 2. Garantizar a las generaciones futuras el disfrute de los ecosistemas que lo integran y del desarrollo sostenible del eje territorial. ¿De qué manera? Fomentando la economía, involucrando a la sociedad, pero con los menores efectos ambientales negativos. Supervisar la implementación y velar por el cumplimiento del plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos propuesto en cada componente del eje territorial. Y lo más importante, que tenga bajo su responsabilidad una unidad recolectora, compactadora de 12 yardas cúbicas para recolectar y transportar los residuos y desechos sólidos generados en todo el eje territorial. Esta unidad va a estar suministrada a través del Poder Ejecutivo y del Ministerio con competencia ambiental. ¿Con qué finalidad? Para evitar generar mayores egresos al Estado. Como pudimos ver, cada componente del eje territorial lo maneja de forma individual. Si recordamos que la gerencia, la mayor predominancia es el sistema teleférico del Parque Nacional, estamos hablando que son administrados bajo instituciones estatales. Entonces, si cada uno lo genera individual, genera mayores egresos al Estado. Con esta propuesta de que esta unidad tenga el camión recolector compactador, evitamos que el Estado gaste más dinero del necesario. Bueno, esto fue cómo se realizó, cómo aplicamos la gestión ambiental, en este caso en el turismo venezolano, un parque nacional reconocido como el Parque Nacional Guararapano, antes llamado Parque Nacional El Ávila, siendo un ícono, no solamente para la región capital, sino también para el país. Si tienen algún tipo de dudas, algún tipo de información o sugerencias, pueden colocarlo en los comentarios. Muchísimas gracias por su atención y de verdad no se desanimen, los fomento a que visualicen que la gestión ambiental es aplicable a casi, bueno, mejor dicho, a todas las actividades económicas y la turística no es la excepción. Así que les propongo a que sigan tratando de implementar todos esos conocimientos ambientales, sobre todo de gestión ambiental, y así podemos obtener un mejor futuro.